¿Y si le dijera que algunas de las muchas bandas del mundo están dirigidas por mujeres? Cuesta creer que en el mundo de Lampa, donde los hombres suelen mandar, haya mujeres igual de duras y violentas. En este vídeo vamos a echar un vistazo a las bandas femeninas más temidas que podrían hacer la competencia a los cárteles masculinos. Los 40 Elefantes. Los 40 Elefantes era una banda de mujeres que operaba en la zona de Elephant and Castle de Londres y estaba estrechamente vinculada al sindicato de Elephant and Castle, dirigido por los hermanos MacDonald. El legado de esta banda se extendió desde 1873 hasta la década de 1950. Y aunque parezca mentira, incluso hay indicios de que sus raíces podrían remontarse hasta finales del siglo XVIII. Estas mujeres no se andaban con chiquitas, perpetraban atrevidos atracos en las tiendas más elegantes del West End y no limitaban su actividad únicamente a Londres. Pero su talento no se limitaba al hurto. Algunas de ellas hicieron otra jugada subrepticia. Una de sus tácticas delictivas consistía en hacerse pasar por empleados domésticos de hogares adinerados. Y una vez que se instalaban, llamaban a su equipo para dejar el lugar completamente limpio. En la cima de la jerarquía de esta banda estaba la reina, una posición de máximo poder. La primera líder de la banda fue Mary Polly Carr, que se hizo un nombre en el West End londinense. Pero fue Alice Diamond en 1915, su carismática sucesora, quien realmente hizo prosperar a la banda. Bajo el liderazgo de Alice, la banda se expandió por todo el país y se dedicó a algo más que a robar. Su fuerza era incuestionable. Los anillos de diamantes que llevaba en los dedos no eran solo un adorno, sino que tenían un gran poder. Pero lo que realmente la hizo triunfar fue su mente inteligente, no solo su poderío físico. Era una pensadora. Tomó los primeros coches de la época y los utilizó para hacer que las operaciones de la banda fueran mucho más grandes que Londres. A principios de 1920 estaban por todas partes, hasta Coventry y Liverpool. Y por si su reputación y sus nudillos de bricolaje no dieran ya miedo, Diamond Annie tenía otro truco de intimidación en la manga. Era extraordinariamente alta. Por aquel entonces, con sus 175 centímetros, era una figura imponente. Era una época en la que la estatura media de los hombres era de 167 centímetros. La prensa británica llegó a apodarla Diamond Annie, una figura feroz y poderosa que a menudo se comparaba con una guerrera amazona. Alice era también el principal cerebro entre bastidores. Fue ella quien ideó el código Hoyster, un completo conjunto de normas que regían el trabajo en equipo de la banda. Esto incluía cosas como asegurarse de que todo el mundo recibía su parte justa del botín, cuidar de las familias de los miembros de la banda que estaban encerrados y asegurarse de que todo el mundo tenía una coartada sólida, todo parte del sistema de apoyo mutuo de las damas. Veamos ahora el modus operandi criminal de la banda. Los 40 Elefantes tenían una forma realmente inteligente de robar cosas que encajaba perfectamente con las actitudes y modas de la época. En aquella época, a las mujeres se les dejaba espacio para que pudieran probarse las prendas en privado. Así que, aprovechando esta privacidad, las 40 Elefantes crearon bolsillos secretos en sus abrigos, vestidos, sombreros, bombachos, manguitos y fajas. Era como si convirtieran su ropa en un almacén oculto. Bromeaban diciendo que el nombre de 40 elefantes se debía a que, al salir de una tienda, parecían voluminosos, como un elefante, por todo el botín que llevaban escondido bajo la ropa. Y sus objetivos eran los grandes almacenes. Aprovechaban el hecho de que los empleados de las tiendas dejaban que las mujeres se probaran las cosas sin estar encima de ellas. Como iban vestidas a la última y con la ropa más elegante, nadie se imaginaba que estaban allí para limpiar la tienda. Actuaban en parejas tanto dentro como fuera de las tiendas objetivo, con refuerzos adicionales a la espera de posibles persecuciones. De hecho, su nivel de organización era tan avanzado para la época que incluso confeccionaban atuendos especializados para las tiendas concretas que pretendían robar. Uno de los miembros de la banda tenía incluso un as bajo la manga. Llevaba un brazo falso en la manga para ocultar el brazo y la mano reales con los que se metía cosas en los bolsillos secretos. He aquí otra jugada inteligente de los 40 Elefantes. Usaban coches rápidos para distraer a la policía durante sus atracos. Pasaban la mercancía robada a un compañero que se alejaba tranquilamente mientras la policía perseguía a la mujer en el coche de huida. Era una forma inteligente de desviar las sospechas y escapar con el botín. Veamos ahora cómo terminó la historia de los 40 Elefantes. Como reina reinante de los 40 ladrones, Alicia vigilaba las relaciones dentro de su banda. Su aprobación era imprescindible antes de que nadie pudiera involucrarse sentimentalmente o casarse. Después de todo,
Las parejas elegidas debían ser de confianza, ya que inevitablemente se enterarían de las actividades de la banda. Pero en 1925, un miembro de los Elefantes fue en contra de los deseos de Alice y se casó. Esta rebelión desencadenó lo que hoy se conoce como la Batalla de Lambeth, un punto de inflexión que marcó la caída de la banda. Durante este enfrentamiento, Alice y Maggie tramaron un ataque contra los recién casados. Por desgracia, este enfrentamiento se volvió violento y atrajo la atención de la policía. Tanto Alice como Maggie acabaron entre rejas. Con sus líderes encarceladas, la fuerza de la banda disminuyó. Mientras Lillian Rose Kendall se convertía en la nueva líder, la banda luchaba por recuperar su antiguo poder e influencia. La era de los 40 elefantes llegaba lentamente a su fin. En la década de 1950, la banda había pasado a la sombra y ya no era el centro de atención. Alice Diamond, antaño una presencia poderosa, empezó a regentar un burdel tras su paso por la cárcel y una de sus aprendices, Shirley Pitts, se convirtió en la líder de la banda en la década de 1960. La banda siguió existiendo, pero finalmente se disolvió tras el fallecimiento de Pitts en 1992. Las Reinas Latinas. Corre el año 1954 en las vibrantes calles de Chicago. Un hombre llamado Ramón Santos se pone al frente de un movimiento llamado Los Imperiales, nacido de un ardiente deseo de impulsar el progreso puertorriqueño y luchar contra la discriminación racial de los hispanos. Al principio, empezaron como un grupo centrado en la comunidad, una familia hispana muy unida, pero se transformaron en algo mucho más poderoso, la nación Latin King. Pero no se trataba de un grupo cualquiera. Era una banda callejera que se convertiría en una de las mayores y más feroces de todo el país. Con el paso del tiempo, a finales de los 80 y en los 90, la influencia de la banda creció aún más. Un aumento masivo de las tasas de encarcelamiento impulsó su siniestra expansión, y entre rejas, no se limitaron a esperar su momento. Reclutaron a miles de caras nuevas y perfeccionaron su propio conjunto de normas. La historia de la banda está marcada por una intensa violencia en todo Estados Unidos, con crímenes tan increíbles que podrían sacarse de una película de Pulp Fiction. Y aquí es donde entran en juego las Latin Queens. De acuerdo, retrocedamos un poco para hacernos una idea general de cómo encajan las mujeres en esta escena de bandas. En febrero de 2002, los Latin Kings hicieron su entrada en España, aterrizando en Madrid. Un tipo llamado Eric Belastegui, de Ecuador, fue la fuerza impulsora detrás de la expansión de la banda. Fue a por todas, reclutando a diestro y siniestro para crear la tribu española de la banda. ¿Y adivina qué? Entre sus primeros reclutas había una española llamada María Oliver Torres. Con el visto bueno de Belastegui, tomó las riendas y creó las Latin Queens, el equivalente femenino de la banda. Esto es interesante porque los Latin Kings eran conocidos sobre todo como un grupo de hombres, pero las Latin Queens cambiaron esa situación. Mujeres como la reina Anubis y la reina Maat se unieron al grupo, demostrando que las mujeres también podían ser mentes maestras del crimen. La banda funciona como una máquina afinada, con una estructura clara que abarca los niveles nacional, regional y local. Las divisiones de los Latin King han extendido sus redes a lo largo y ancho de 34 estados, y se calcula que sus filas cuentan con entre 25.000 y 50.000 miembros. No se trata de un grupo aislado, sino de una entidad fuertemente organizada, con manifiestos y diagramas que recuerdan a las estructuras del crimen organizado que solemos asociar con la mafia. Pero aquí está lo intrigante. Junto a sus actividades delictivas, entretejen elementos de misticismo y tribalismo, al igual que otros sindicatos criminales. Y como en un espejo oscuro, sus operaciones ilegales giran en torno al tráfico de drogas. Estos socios de Latin King no se amilanan ante las acciones intensas. Están metidos de lleno en ellas, participando en una serie de actividades ilícitas que incluyen el tráfico de drogas, el contrabando de armas, la comisión de asesinatos y la extorsión. Retrocedamos a la década de 1990 y veamos más de cerca el papel de las Latin Queens en los turbios negocios de la banda. En octubre de 1996, una mujer llamada Zulma Andino, que dirigía la división femenina de las Latin Queens, se vio envuelta en un buen lío. Admitió estar implicada en una trama de asesinatos y agresiones. En el tribunal, las cosas se pusieron aún más dramáticas. Andino reveló su participación en un complot para liquidar a Islander Narváez, un Latin King que había caído en desgracia. Esto ocurrió en diciembre de 1993. ¿Y adivina qué? También confesó haber participado en el ataque de una banda a Annette Martínez, una figura prominente entre los Latin Queens, en mayo de 1994. De todos modos, más tarde fue condenada a 18 años de prisión. Todo este incidente sirve como claro recordatorio de que las Latin Queens están profundamente implicadas en el entramado delictivo de la banda.
Las surenas. Hablemos de las sureñas, una banda femenina que está a la altura en cuanto a actividad y peligrosidad. Son importantes porque son básicamente el lado femenino de la famosa banda de los sureños. Los sureños empezaron como una especie de banda suelta en las cárceles de California, pero con el tiempo se convirtieron en una red criminal en toda regla que opera a escala mundial, tanto dentro como fuera de los muros de las prisiones. En el núcleo de la identidad de los sureños subyace un compromiso inquebrantable, ofrecer una lealtad inquebrantable a la mafia mexicana, especialmente al cártel del Golfo. Están totalmente comprometidos, cueste lo que cueste, aunque eso signifique arriesgar sus vidas. Aunque están arraigados principalmente en el sur de California, su oscura influencia se extiende hasta el este de Nueva York. Estos grupos sureños están muy implicados en diversas actividades delictivas, desde homicidios, tráfico de drogas, trata de seres humanos y extorsión. Así que, este es el asunto, la mayoría de la banda de los sureños está formada por tíos, sin duda. Pero aquí es donde se pone interesante la historia de los surenos. Tienen otra capa, las sureñas. Son como grupos más pequeños dentro de la banda, dirigidos por mujeres que son elegidas por los chicos al mando. Estos subgrupos, como las despiadadas sureñas locas, actúan por su cuenta, pero siguen conectados a la estructura general de la banda masculina de los surenos. Piénsalo de esta manera. Estas sureñas son como minifacciones dentro de la banda más grande. Están formadas por compañeras, esposas y otras mujeres relacionadas de algún modo con los miembros masculinos de la banda. Y estas peligrosas mujeres no son meras espectadoras inocentes, están metidas de lleno en las actividades delictivas de la banda, haciendo cosas similares a las que hacen los hombres. Básicamente, los sureños utilizan a las sureñas como señuelos en sus operaciones. Estas mujeres no se limitan a merodear, sino que desempeñan un papel estratégico al atraer a los miembros de bandas rivales a enfrentamientos planificados. De hecho, son la fuerza encubierta que está detrás de muchas de las actividades ilegales de la banda. Por ejemplo, gestionan todos los detalles intrincados de las actividades de la banda para los chicos que están encerrados, como los asuntos financieros y la comunicación importante, asegurándose de que las cosas se mueven sin problemas. Y hay más en esta historia. El funcionamiento de los sureñas es como una máquina bien coreografiada dentro de la banda. En cada uno de estos grupos más pequeños hay sureñas designadas que asumen el papel de organizadoras, coordinadoras y promotoras de la participación femenina en las diversas actividades de la banda. Son las encargadas de encontrar nuevos reclutas y, a veces, incluso traen a nuevos miembros masculinos de la banda. Son profesionales multitarea, manejan un montón de cosas a la vez. Estas sureñas no se quedan sentadas, sino que participan activamente. Ayudan a esconder, mover y proteger cosas ilegales, como drogas y armas, todo para apoyar a los chicos. Lo realmente fascinante es que algunas de estas mujeres incluso participan en las reuniones de los sureños, sumando sus voces a las discusiones sobre estrategia y planificación de acciones delictivas. Aunque sus posiciones no reflejen exactamente la estructura de los miembros masculinos de la banda, estas mujeres participan activamente en una serie de actividades delictivas. A menudo desempeñan un papel decisivo en la configuración de delitos que no solo aumentan la reputación de su subgrupo, sino que también contribuyen al panorama general del sindicato sureño. Veamos una historia real que demuestra lo duras que pueden llegar a ser estas mujeres pandilleras. En octubre de 2022, el Departamento de Policía de Florida desarticuló una gran red de distribución de drogas. Atraparon a 24 miembros de la banda sureño. Y adivina qué. Bastantes de ellos eran mujeres sureño. Esta investigación reveló una compleja red que se dedicaba a colar drogas ilegales y armas de fuego a través de las fronteras estatales. Y eso no es todo. Se mezclaban actividades delictivas agresivas, todas ellas destinadas a demostrar el poder de la banda en Florida. Aquí es donde se pone salvaje. En el centro de todo esto fue Carlos Martínez. Era un miembro de la pandilla sureño, y adivinen desde dónde dirigía las cosas, desde una celda en Florida. Martínez y su pandilla mandaban desde detrás de las rejas, dirigiendo el movimiento de enormes cantidades de drogas a través del país para su distribución en Florida. Y atención, las mujeres estaban en la misma mezcla que los hombres. Se enfrentaban a una larga lista de cargos, desde conspiraciones para cometer asesinatos hasta tráfico de diversas sustancias ilegales. En resumen, las sureñas siempre están en medio de todo. Son esenciales para el funcionamiento de las operaciones delictivas de la banda. La banda de la Catrina. La Catrina no era un cártel cualquiera. Era más bien un mortífero equipo de asalto dirigido por una de las jefas de banda más temibles de la historia. Este despiadado grupo, con una mujer al timón, acumuló un impactante número de asesinatos y delitos, lo que le aseguró un lugar en esta lista.
Para comprender realmente la intensidad de esta escalofriante historia, tenemos que indagar en las raíces del sindicato, la vida y los sueños de una tal María Esquivel. Las raíces de María eran bastante humildes. Creció en Tepalcatepec como hija de un ranchero y una ama de casa. Pero déjenme decirles que sus sueños eran cualquier cosa menos ordinarios. No le interesaba el camino habitual de la educación y la vida ordinaria. Así que, en 2017, dejó atrás su pequeña y pacífica ciudad natal y encontró su lugar con el cártel Jalisco Nueva Generación, mejor conocido como el CJNG. Ahora, rebobinemos un poco. Entre el 2013 y el 2015. Entre 2013 y 2015, este cártel irrumpió en la escena, ganándose la reputación de ser el cártel mexicano más grande y peligroso, como dicen algunos funcionarios. No eran solo un quebradero de cabeza local, dominaban un asombroso 75% de los estados mexicanos, y su influencia se extendía más allá de las fronteras, haciéndose global. En cualquier caso, la CJNG no es una banda cualquiera. Surgieron de las cenizas del cártel del milenio, y se convirtieron en una nueva clase de crimen organizado. Y lo son por sus tácticas brutales, su intensa violencia y su astuto narcotráfico. Y lo que les hace tan peligrosos es que han dado la vuelta al guión de cómo suele funcionar el narcotráfico en México. Son tan poderosos y ricos que no temen enfrentarse a otros grandes cárteles e incluso desafiar a las autoridades mexicanas. Y no se detienen en una sola cosa. El CJNG está diversificando sus actividades, incursionando en todo tipo de actividades, desde la extorsión hasta el blanqueo de dinero, el secuestro y la trata de seres humanos. Pero volvamos a la historia de María. Su iniciación en el CJNG se produjo a través de su relación con un miembro de la banda, Miguel Fernández, que al parecer era un pez gordo de este cártel de Nueva Generación. No creas que se trataba de un dulce romance. Su motivación no era el amor, sino el poder y el dinero que ansiaba. Y vaya si ascendió rápido en las filas del cártel. El dinero le llegaba a raudales y no se privaba de alardear de él en las redes sociales. A menudo aparecía rodeada de armas, como si estuviera preparada para todo. Incluso adoptó un nuevo nombre, La Catrina, un guiño a la icónica figura de las celebraciones mexicanas del Día de los Muertos. Pero eso es solo el principio. La Catrina no perdió el tiempo. Se metió de lleno en un grupo de sicarias, mujeres jóvenes y atractivas que utilizaban su aspecto y su fachada inocente para atrapar y eliminar a miembros de bandas rivales. Sin embargo, no se conformaba con formar parte del grupo, sino que quería liderarlo. Así que la Catrina se hizo cargo de este escuadrón de asesinos a sueldo, convirtiéndolo en algo que parecía más bien un mini cártel por sí solo. Este equipo llevó a cabo todo tipo de operaciones ilegales, asesinatos, extorsiones y secuestros, dejando un rastro de sangre a su paso y convirtiendo a la Catrina en la líder de los ejecutores del cártel. Hay que recordar que esto ocurría cuando el Mencho, uno de los capos de la droga más buscados del mundo, estaba al mando y sus lugartenientes regionales, como la Catrina, llevaban la voz cantante. La tensión llegó a un punto de ebullición para el cártel de la Catrina antes de lo esperado. En un escalofriante giro de los acontecimientos, en octubre de 2017, las fuerzas de seguridad mexicanas se vieron atrapadas en una emboscada tendida por el escuadrón de la Catrina mientras llevaban a cabo una orden judicial. Al frente de un grupo de sicarios del cártel Nueva Generación, él ideó esta emboscada en el municipio de Aguililla, en el estado de Michoacán. El resultado fue una masacre espeluznante. 3 agentes perdieron la vida y muchos otros resultaron heridos. Los agentes se enfrentaron no solo a las llamas de sus propios vehículos policiales en llamas, sino también a la escalofriante verdad de que era la Catrina quien movía los hilos detrás de este asalto. Pero la ley no tardó en devolverle el golpe a ella y a su escuadrón asesino. El 10 de enero de 2010, un chivatazo llegó a la Guardia Nacional sobre dónde encontrar a la Catrina. La policía actuó con rapidez, rodeó el escondite de la banda y se preparó para una gran pelea. En Internet se pueden encontrar diferentes historias sobre cómo empezó el tiroteo. Algunos dicen que la Catrina estaba atrapada en un piso franco del cártel cuando irrumpieron las fuerzas mexicanas, mientras que otros creen que las autoridades recibieron disparos cuando intentaban despejar una barricada a la entrada de la ciudad. Sí, como fuere, cuando el polvo se disipó, la Catrina estaba gravemente herida y una bala en la garganta selló su destino. Hay un inquietante video en Internet en el que se la ve siendo trasladada en helicóptero, del brazo de un soldado con el que había estado luchando momentos antes. Se puede ver un tatuaje en su muslo con su apodo, La Catrina.
Mientras la llevaban en helicóptero, sus compañeros fueron capturados y puestos de rodillas. Lamentablemente, con solo 21 años, María López murió a causa de sus heridas poco después de que el helicóptero despegara, según informes locales. Al final, se dice que 6 miembros de la banda fueron detenidos durante la operación que condujo a su muerte. Fue el final de un capítulo en el que la misteriosa banda de la Catrina sirvió de oscuro recordatorio de la amenaza que representan las mujeres pandilleras, los Bloods. Los Bloods, que empezaron como una banda dominada mayoritariamente por hombres, se han hecho famosos por sus payasadas delictivas, que van desde el robo y la violencia hasta el tráfico de drogas. Pero bajo la superficie de esta violenta banda callejera se esconde una temible banda femenina llamada las Bloodettes. Las Bloodettes surgieron como respuesta al auge de la cultura pandillera en Los Ángeles durante la década de 1970. Destacan por romper con los roles de género habituales en el crimen organizado. Aunque en un principio los Bloods empezaron como un grupo centrado en los hombres, la llegada de las Bloodettes supuso un cambio importante en la dinámica de las bandas. Estas mujeres demostraron que no eran meras compinches de los miembros masculinos de la banda, sino que estaban plenamente implicadas en el mundo criminal. De hecho, podrían ser incluso más brutales y peligrosas que los propios miembros masculinos. Sorprendentemente, no fue la banda de los Bloods la primera en formar su propio grupo femenino. Fue en 1971 cuando Bonnie Quarles dio el primer paso para integrar a las mujeres en el crimen organizado de Estados Unidos. Bonnie, que mantenía una relación con Tookie Williams, uno de los cofundadores de la banda Crips, creó una unidad exclusivamente femenina conocida como las Criplets. El plan que ideó pretendía proporcionar un refugio seguro a las chicas afroamericanas relacionadas con los Crips. En gran medida, imitaba la estructura de la banda de Williams. El nombre que eligió se mantuvo, convirtiéndose rápidamente en el término estándar para cualquier mujer relacionada con los Crips. En respuesta, las mujeres vinculadas a los Bloods no perdieron el tiempo. Formaron su propio grupo llamado las Bloodettes. Durante los siguientes 40 años, estos dos grupos criminales formaron diversas camarillas, predominantemente femeninas o mixtas, que siguen operando por todo el país. Durante la década de 1970, los Bloods empezaron a extender su influencia por Los Ángeles, a pesar de tener menos miembros que los Crips. Esto empujó a los Bloods a intensificar sus esfuerzos de reclutamiento, lo que les granjeó una reputación de ser bastante agresivos. Al igual que sus rivales, los Crips, los Bloods se centraron en las drogas, cuando el crack inundó la escena en la década de 1980. A principios de la década de 2000, los Bloods contaban con más de 20.000 miembros en todo el país, y las Bloodettes femeninas eran una parte importante de esta ecuación. La vida de las Bloodettes está llena de drogas y violencia, y al igual que sus homólogos masculinos, tienen su propio líder, el jefe Bloodette. Una de las cosas más sorprendentes de las Bloodettes es cómo atraen a nuevos miembros. Es un poco como lo que hacen los chicos. Los nuevos pasan por un ritual de ingreso a golpes, en el que los miembros existentes les dan una paliza física de 31 segundos. Es una prueba de lealtad y dureza, para asegurarse de que los nuevos miembros están realmente comprometidos con la banda. Y aunque las funciones específicas de las mujeres pueden variar de una banda a otra, hoy en día las mujeres asumen responsabilidades similares y muestran la misma naturaleza agresiva que los hombres. Por ejemplo, muchas Criplets y Bloodettes aprenden a manejar y disparar armas. Los miembros femeninos de las bandas se meten a menudo en peleas, preparan emboscadas y atacan a grupos rivales, sobre todo en las zonas más pobres de Los Ángeles. Esto es lo más intrigante de las Bloodettes. Ahora, prepárate para el giro más jugoso en la historia de estas pandilleras. De todas las bandas femeninas que existen, las Bloodettes se llevan la palma por acumular el mayor número de delitos graves. Hacen honor a su nombre. Por ejemplo, en mayo de 2001, las cabecillas de las Bloods y Bloodettes de Nueva York fueron detenidas por una larga lista de cargos, entre ellos dar órdenes de eliminar a sus rivales. Y una de las cabecillas de esta operación era la líder de los Bloodettes, Paulette McCarthy. Se enfrentaba a cargos no por 1 ni por 2, sino por 3 casos de asesinato y conspiración y un delito de chantaje. Yiques. Pero estas Bloodettes no se limitan a esos casos. No, su implicación en los negocios turbios de la banda va más allá. En 2009, las fuerzas del orden llevaron a cabo un importante movimiento contra la banda en una operación denominada Operación Bloodette. Desarticularon una red de narcotráfico dirigida por 2 mujeres de Bloodettes. Todo comenzó en enero de 2009, se prolongó durante varios meses y la operación concluyó, finalmente en julio de 2009,
con la detención de 43 personas y redadas que se saldaron con la incautación de grandes cantidades de drogas ilegales, armas y dinero en efectivo. La mayoría de los miembros de la red de narcotráfico pertenecían a la facción 464 Piru de la banda Bloods y estaban dirigidos por dos Bloodettes, Iyesha Harrison y Tyesha Stephens. Básicamente se abrieron camino haciendo todo tipo de cosas ilegales en la banda, hasta que llegaron al techo de una operación de drogas que estaba ganando la alucinante cifra de 2,6 millones de dólares. Así que sí, después de que la policía tomara medidas enérgicas contra ellas, la idea de que las mujeres tomaran las riendas en el mundo de la droga levantó definitivamente ampolas, porque la policía había dejado claro que estas dos Bloodettes eran las que estaban detrás de la enorme red de drogas que se embolsaba unos $50,000 cada semana. Los expertos que estudian las bandas admiten que las mujeres ocupan puestos de liderazgo en ellas, pero seamos realistas. Tener una banda dirigida mayoritariamente por mujeres como las Bloodettes es bastante inusual. La banda de Gaza. Hablemos de la última banda femenina de nuestra lista, y esta está relacionada con una de las bandas más violentas de Kenia. La banda de Gaza apareció en escena como un importante grupo criminal que comenzó en Kayole alrededor de 2012. Lo intrigante es que esta banda tenía un número casi igual de miembros masculinos y femeninos, y estos últimos formaban su propia camarilla dentro de la banda más grande para llevar a cabo actividades ilegales. Pero profundicemos primero en los antecedentes de la banda. El nombre de Gaza procede de Portmore, un lugar de Jamaica conocido por una banda similar que cometió muchos robos y asesinatos en la zona bajo el mando del artista jamaicano de dancehall Vybz Kartel, detenido por 2 homicidios, tenencia ilícita de armas de fuego y robo a mano armada. Pero incluso con él, encerrado durante 3 años, consiguió ejercer una gran influencia sobre los jóvenes, como los pandilleros noveles de la banda Gaza. Esta es la historia básica de los comienzos de la banda Gaza. Con el tiempo, se involucraron en una serie de asesinatos y robos en Islands, causando mucho dolor y sufrimiento en Kayole. Los miembros de la banda, tanto hombres como mujeres, no se contenían. Se apresuraban a usar las armas incluso a la menor provocación. Un informe del Centro Nacional de Investigación del Crimen señalaba que Kayole, un barrio de Nairobi, se había vuelto extremadamente peligroso debido a las actividades de la banda Gaza, como secuestros, comercio ilegal de armas, extorsiones y robos a mano armada. Para esta banda, cualquier oportunidad de ganar dinero rápido era un juego limpio. Algunos incluso admitieron haber atacado y matado a agentes para robarles las armas y perpetrar más atentados. Esto desencadenaba intensas acciones policiales en sus zonas, que a menudo acababan con víctimas mortales. Y a causa de sus crímenes, muchos miembros de bandas encontraron su fin, bien mediante linchamientos públicos contra ellos, bien a manos de la policía. Pero volvamos al lado femenino de las cosas. Lo que destacaba de esta banda era que tenían estos pequeños grupos de mujeres. Estos escuadrones femeninos se encargaban de tareas como robar a transportistas, pasajeros y comerciantes. También se dedicaban al tráfico de drogas y armas, todo bajo la dirección de los líderes masculinos. La banda era bastante inteligente en este sentido. Utilizaban el atractivo físico y la idea de inocencia de sus miembros femeninos para llevar a cabo delitos sin levantar sospechas de la policía ni de sus víctimas potenciales, aunque algunas mujeres desempeñaban funciones de apoyo, como conducir vehículos de huida o trasladar material ilegal y dinero. Otras hacían el mismo tipo de cosas que sus homólogos masculinos. De hecho, demostraron ser tan violentas e inteligentes como los hombres, lo que aumentó la infamia y la influencia de la banda. Por ejemplo, se cree que las miembros femeninas de la banda Gaza estaban implicadas incluso en el tráfico de personas. Desempeñaban funciones como organizar operaciones de tráfico de personas y drogas, incorporar nuevos miembros y mover a otras mujeres dentro de la banda. A medida que sus delitos aumentaban, empezaron a llamar la atención de todo el país, e incluso los medios de comunicación cubrieron sus acciones. Esto obligó al gobierno a intervenir y hacer algo para proteger a los habitantes de Kayole. Lanzaron una fuerte ofensiva contra los criminales, utilizando agentes de policía encubiertos para detener las actividades de la banda. Un agente, conocido como Jesse Wakayole, se hizo famoso por advertir a los miembros de Gaza en Facebook. Más tarde, en agosto de 2021, agentes encubiertos consiguieron atrapar a 2 presuntos atracadores y a una mujer miembro de la banda Gaza. Esta mujer era Claire Njoki Kibia, también conocida como la matona más guapa de Nairobi, que estaba a cargo de la unidad femenina de la banda,
junto con su marido, Michael Mwaniki, alias Mwani, que era el líder de la banda, y otro compañero, fueron sorprendidos por la policía durante un robo que intentaban perpetrar. La situación se convirtió en un enfrentamiento que acabó con la muerte de Kivia, lo que supuso un alivio para los exhaustos habitantes de Nairobi por las crueles acciones de su banda. Finalmente, sus acciones la alcanzaron y su carrera delictiva llegó a su fin. Tras la investigación, en el vehículo de los sospechosos aparecieron objetos robados, como aparatos electrónicos y 150 llaves maestras. Pero lo más inquietante fue el hallazgo de una pistola Falcon Sport con 7 cartuchos de munición. Esta pistola única estaba relacionada con un robo anterior en casa de Manu Chandaria, un conocido empresario. Una bala encontrada en casa de Chandaria se parecía inquietantemente a las balas encontradas con los sospechosos que habían muerto. En cualquier caso, el tiroteo policial y las secuelas asestaron un duro golpe a la banda Gaza, acabando con sus miembros clave y desarticulando su red criminal. Especialmente, la muerte de Claire Njoki Kivia supuso un alivio para la población de Nairobi, que había sufrido las terribles acciones de la banda durante mucho tiempo. Con la desaparición de uno de sus líderes, el miedo que la banda ejercía sobre la ciudad empezó a debilitarse. Para devolver la paz a Nairobi, el gobierno concedió la amnistía a algunos de los miembros más pequeños de Gaza, pidiéndoles que cambiaran sus costumbres o se enfrentaran a problemas legales. Muchos optaron por la reforma, y hoy apenas se oye hablar de la otrora famosa banda, para alivio de la ciudad. Gracias por ver este video. Si te ha gustado este video, no dejes de ver el que tienes en la pantalla, porque va a ser aún más emocionante. Nos vemos en el próximo.